Bien, vimos más o menos la teoría del muestreo, ¿sí? Donde hablamos un poco. Donde hablamos, ¿cuáles eran los requisitos más importantes del muestreo? ¿Sí? Que todas las cosas que yo vaya a agarrar para muestrear tengan la misma probabilidad de ser muestreadas. Hablamos de muestra representativa, ¿sí? Cuanto más grande es la muestra, más se va a parecer a la población. Hasta el momento en que yo diga toda la población es mi muestra. Sí. ¿Sí? Dará la impresión de ser la población independientemente de cómo sea. O sea, cuando yo haga la muestra cada vez más grande, lo voy a hacer más representativa a lo que yo quiero saber de esa población. Para lograr esto, la teoría requiere una muestra aleatoria grande, ¿sí? Minimizar los errores sistemáticos. ¿Se acuerdan que habían errores de sistema? Yo tendría que hacer el muestreo siempre de la misma forma. Yo establecerme un sistema de que, bueno, yo voy a ir a tal hora, voy a llamar o voy a tomar la muestra de tal forma, para medirla, para tomar la temperatura, para lo que sea, hacer una estructura de cómo voy a hacer el muestreo siempre de la misma forma. Y reducir los riesgos de errores resultantes de sesgo. Si a mí voy a ir a ver las golosinas que hay en un kiosco, o sea, voy a hacer una muestra, a mí me encanta el chocolate. Entonces, ¿qué voy a elegir? Chocolate. En vez de elegir caramelo, cigarrillo, yo no fumo, entonces no voy a ir a agarrar esas cosas. Porque ya voy con una preidea de qué cosas voy a tomar. Puede pasar en una muestra que uno diga, mira, hay que sacar la caja de langostinos número 895. Che, ¿dónde está? Allá abajo del todo, en el medio. Tenés que sacar todo para ir a buscar esa caja. ¿Sí? Pero no, ¿cómo vamos a sacar eso? Sacame una que está acá arriba y listo. No, ya eso tiene sesgo. Porque me estoy acomodando a que no tenga que trabajar tanto en un muestreo. ¿Sí? Eso es el sesgo, principalmente. De otra forma, pero puede ser. Dijimos que una de las cosas que más se usan para el muestreo es que yo pueda elegir en forma aleatoria cuál es la muestra que voy a tomar. Esa muestra aleatoria se apoya en utilizar tablas de números aleatorios. ¿Sí? Vamos a ver, yo ahora les voy a mostrar cómo se trabaja con una tabla de números aleatorios y cuando veamos el práctico les voy a mostrar cómo con el Excel uno puede hacer que dé por una función un número aleatorio. O sea, yo lo puedo hacer por un Excel, por una planilla de cálculo, decir, dame un número aleatorio entre tanto y tanto y me lo va a dar. ¿Sí? Si no, tendría que usar este método. ¿Sí? Las tablas de número aleatorio contienen los dígitos, hay números entre el 0 y el 9. Tales dígitos se pueden leer individualmente o en grupos y en cualquier orden. O sea, yo tengo números, una lista de números, ¿sí? Y los puedo leer en forma de fila. Lo puedo leer para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, en diagonal, como yo quiera, ¿sí? Pero una vez que yo elegí esa forma de usarlos, para ese muestreo tengo que mantener esa forma. ¿Sí? No es que voy a elegir este número, después busco el que me interesa y elijo otro, y después el que me interesa y busco otro. Una vez que yo digo, voy a usar en la tabla un número al azar y de ahí me voy a ir corriendo hacia la derecha, lo hago siempre igual. ¿Sí?
hasta que completo la cantidad de números que yo necesito para tomar ese muestreo. Las tablas se caracterizan por ser útiles para muestreo al azar, lo que decíamos. Bien, ¿cómo se hace esto? Para utilizar una tabla de números aleatorios, hacer una lista de los elementos de la población, ¿sí? Que no es más que decir, bueno, yo voy a hacer el muestreo, ¿sí? Si yo digo, voy a hacer un muestreo de 4 alumnos, entonces lo que voy a hacer es decir a todos los alumnos que se pongan en una fila, ¿sí? O yo voy a agarrar y le voy a decir, bueno, vos vas a hacer el 0, vos vas a hacer el 1, vos vas a hacer el 2, el 3, el 4, el 5. O sea, yo voy decidiendo a cada elemento, yo lo voy a tener que identificar con un número, ¿sí? Empezando desde el 0, cuando use tabla de números aleatorios. Si yo voy a usar una función de X, de Excel, yo puedo decirle en la función, el primer número es el número 895 y son correlativos hasta el 2000. Dígame números aleatorios en el medio. ¿Sí? Yo puedo decirle desde dónde hasta dónde. No tienen que faltar números en el medio. ¿Sí? Tienen que estar el 895, 896, 97, 98, así hasta el 2000. Si yo digo que el último es el 2000. Si no tengo números intermedios, ahí sí tengo que asignarle, bueno, este va a ser el 00, este el 01, el 02, el 03. O sea, tengo que darle a cada elemento de esa población donde voy a sacar la muestra un número de orden correlativo y que no me falte ninguno en el medio. ¿Sí? Bien. Tomar los números de una tabla de números aleatorios. Ahora ya vamos a ver en la próxima diapositiva, tengo un ejemplo. Números aleatorios de manera que en la cantidad de dígitos de cada uno sea igual a la del último elemento numerado de su lista. Si yo voy a hacer del 895 al 2000, ¿cuántos dígitos tiene el 2000? 4. ¿Sí? 2, 0, 0, 0. Son 4 dígitos. Entonces voy a tener que buscar una tabla o voy a elegir de la tabla 4 dígitos. Tengo que fijarme que estén todos, ¿sí? Porque justamente yo tengo 4 dígitos en el número más grande. Al número más grande que yo estoy considerando o al número más grande al que yo le di numeración, ¿sí? Supongamos que me faltaban algunos en el medio, entonces dije, bueno, voy a hacer del 00 hasta el 1598. ¿Cuántos dígitos tiene el 1598? 4. Entonces la tabla tendría que usar una tabla de 4 dígitos para que el primero sea 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces yo lo voy a considerar con 4 dígitos. Bien. De este modo, si el número fue el 18, 56, 72, se deberá tomar un dígito de 2 números, porque son 2 dígitos. Omitir cualquier dígito que no corresponda con los números de la lista o que se repita, porque si yo uso 2 dígitos, puede ser que, ahora van a ver cómo es la tabla, si yo elijo un número, el que sigue, ¿sí? Si yo tengo una tabla de 4 dígitos de números aleatorios, por ahí yo tengo 1598 es el primero. El que sigue, por ahí es el 2498.
y yo estoy eligiendo los últimos dos dígitos, me toca 98 y 98, o sea, yo tendría que elegir el mismo número, pero estoy haciendo un muestreo sin reposición, no lo estoy eligiendo de vuelta ese número. Entonces, si estoy haciendo sin reposición, dejo de considerar ese que sigue y tomo el que sigue, y tomo el que sigue y tomo el que sigue, ¿sí? Cuando me pase algo así. Si yo elijo uno que ya elegí, busco otro número, el que sigue, para elegir otro número porque ese ya lo elegí. El muestreo es sin reposición, ¿sí? Si fuese con reposición, yo puedo elegirlo de vuelta, ¿sí? Bien. Utilizar dichos números aleatorios para identificar los elementos de la lista que se habrán de incluir en la muestra. Bien, yo elijo ese número, ¿sí? Y de ahí me fijo en los dígitos que necesito y de ahí voy a hacer, ahora vamos a ver un cálculo que se hace para cuál es el elemento que voy a tomar de esa población, ¿sí? O sea, yo, si tengo el 98, bien, pero puede ser que ese 98 me tenga que representar otro número, ¿sí? Porque no tengo yo los 100 números, sino que tengo 75, y tengo que ver cuál de esos 75 números, o de esos 75 elementos, cuál tengo que elegir, ¿sí? Bien. Un ejemplo. Supongamos que tenemos una lista de números aleatorios de 4 cifras. La tabla que yo tengo es de 4 cifras, ¿sí? O sea que si yo me fijo entre esos números, voy a tener el 0, 0, 0, 0, y el último que voy a tener es el 9, 9, 9, 9, ¿sí? Una población de 600 individuos, ¿sí? Solo 600. Deseamos extraer una muestra de 6, ¿se acuerdan el tamaño de la muestra? ¿Sí? Que hablábamos. El n chico me dice cuánto es la cantidad de elementos que va a tener ese muestreo. Ordenamos a toda la población, los 600 individuos, las 600 cajas, las 600 personas, hacemos, bueno, vos vas a hacer el 00, 01, 02, los ponemos en orden y los ordenamos de una forma de la que yo quiera, pero tengo que tenerlos a todos con un número que yo le voy a decir, vos sos elegido y vos no, ¿sí? Usando un criterio, el que yo quiera. A cada uno de sus elementos le corresponde un número del 1 al 600. Vamos a hacerlo del 1 al 600. En segundo lugar, nos dirigimos a la tabla de números aleatorios y comenzamos en cualquier punto y extraemos un número que lo vamos a llamar T, que es el primer número. ¿Sí? Una tabla de números aleatorios la encontramos así, ¿sí? Yo la recorté porque sería mucho más grande y tendría 10.000 números, ¿sí? Del 000 hasta el 999. Yo elijo uno, cualquiera. Puse el dedo, elegí este. Bien, elegí ese, dijimos, el primero que yo elijo es el número T, ¿sí? Lo identifico como T. Quiere decir que elegimos un valor de la tabla, ¿sí? Al que decimos que es el T, que es el 3961, ese que yo elegí ahí. Y tengo n grande, ¿sí? Lo identifico como n, la población tiene 600 elementos. ¿Cuántas cifras tiene mi tabla? Mi tabla tiene K, 4 cifras, ¿sí? Y de ahí aplico esta fórmula. Esta es la fórmula que me va a decir que este número identifica
a qué número de los 600 elementos que yo tengo. ¿Sí? Y la uso así. Voy a hacer 1 más t. T dijimos que es el número. Lo multiplico por n. N dijimos que eran 600 elementos. ¿Sí? Y lo divido por 10 elevado a la cantidad de cifras. Siempre va a ser 10. 10, siempre es 10. ¿Sí? Es 10 para que me dé el número total de números que yo tengo adentro de esa tabla. ¿Sí? Entonces, 10 elevado a la k me da 10.000. Si yo hago la cuenta, me dice que es el 238,66. Descarto, ¿sí? Trunco, hago el trunk en los decimales, ¿sí? No redondeo, sino corto. No importa que sea mayor que... Exacto, no es redondeo. Lo corto y tomo la parte entera, ¿sí? O sea, tomamos el individuo ubicado en la posición 238. 238 es venir, porque ya sabe que es el 238. O anda a buscar la caja número 238. Y así voy repitiendo, según yo haya decidido, el segundo elemento lo llamo o lo convoco con este que sigue. El tercero con este, el cuarto, el quinto, el sexto, obtuve los 6. Si yo quiero el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Si yo quiero para arriba, si yo quiero para abajo, si yo quiero en diagonal, como ustedes quieran. ¿Sí? Son todos aleatorios y no tendría que haber una relación con los números. Si ustedes se fijan, fíjense, saltan del 3000 al 2000, del 2000 al 5000. O sea, no hay una lógica, ¿sí? Es aleatorio, ¿sí? Justamente eso es lo que se percibe. Y hay una función en Excel que tira estos números aleatorios, ¿sí? Ya lo vamos a ver en el práctico cómo se lo usa. De esa forma voy armando los 6 elementos que yo voy a usar en mi muestreo. ¿Sí? Fácil. Esto para cuando ustedes tengan que hacer un muestreo en forma manual, ¿sí? Usando la tabla. ¿Sí? Bien, déjenme que corte esta grabación y armamos otra grabación. Recording stopped. Bueno, vamos al tema de hoy. Después de esto yo se lo subo al campo. Recording in progress. Bien, vamos al tema de hoy. Una de las cosas que yo empiezo a hacer en estadística descriptiva es estimar. Entonces yo puedo hacer dos cosas. Yo puedo estimar un parámetro, ¿se acuerdan los parámetros cuáles eran? La media, proporciones o desvíos, ¿sí? Y yo puedo, consiste en estimar los parámetros de una población partiendo de los estimadores de la muestra. O sea, teniendo una muestra, yo estimo lo que ese valor que yo quiero encontrar de la población. Estimador sin sesgo se llama aquel que es igual al parámetro de la población. Si yo le pego, digo, estimo que la media de esta población, o sea, de todos ustedes, la edad promedio sería 25 años. Si yo le pegué a esa, no tiene sesgo.
ese es el valor. Pero puede ser que por ahí faltó alguno, o sea, yo estoy estimando con ustedes lo que es de todo el aula, de toda la lista de alumnos. Entonces, por ahí le erré, por ahí hay uno más viejo, más joven, y por ahí me cambia ese promedio, porque yo lo estimé con ustedes, que pasan a ser una muestra de todo el aula. Si dos estimadores de una población tienen la misma media, hoy lo estimo con ustedes. El lunes lo estimo con otro grupo. ¿Cuál de las dos estimas es la mejor? La que tiene menor varianza, ¿sí? La que la variabilidad es más chiquita, ¿sí? Esa, si me da la misma media. Si yo digo 25 con un desvío de 5 años y el lunes digo de vuelta 25 con un desvío de 1 año o 2 años, ¿cuál es la mejor? La del lunes, porque el desvío es más chiquito. ¿Sí? Es eso lo que quería hacer. Y yo puedo estimar de dos formas. Estimo a punto, es eso lo que decíamos, la media es tanto. O puedo estimar con un intervalo. O sea, yo voy a decir, la media tiene que estar entre tanto y tanto. ¿Sí? Entre esos valores encaja el parámetro que yo estoy buscando. Pero ese entre tanto y tanto, ¿sí?, yo tendría que decir con qué confianza digo eso. Y ahora lo vemos que es confianza. Bien, vamos a esto, otro concepto. Esta es la clase más rica. Lamentablemente no están todos. Por eso vamos a tratar de dejarla grabada. Vamos a pasar la ventanita esta para abajo. Esto todavía no. Estimación de intervalos de confianza. Acá entramos en el concepto de confianza, de los parámetros de una población. O sea que yo voy a estar estimando un intervalo y voy a decir con qué confianza yo digo que tendría que estar en eso. ¿Sí? Esa confianza es lo que me va a decir cuán cierto estoy en que sea lo de la población. ¿Sí? O que yo me aseguro que esté ahí adentro lo que es de la población. Si yo tengo la media de un estimador y un desvío de un estimador, o sea, que es la media y el desvío de la distribución de muestreo, de lo que yo mostré, hice el muestreo, voy a decir, esta es la media y este es el desvío de esa muestra. Entonces, si la distribución de muestreo de ese es el estimador, es aproximadamente normal, ¿sí? Detalle, tiene que ser normal. O sea que el tamaño de la muestra es más de 30. Una de las consideraciones para que se la pueda considerar normal, ¿sí?, por el teorema general de límites de estadística, hay un teorema que dice que si yo tengo más de 30, yo puedo considerar que ese muestreo está normalmente distribuido o está estandarizado a lo que tiene que tener la población. Podemos esperar hallar un estadístico muestreal, ¿sí? ¿Cuáles eran los estadísticos muestreales? Media, proporción o desvío. ¿Sí? Un estadístico muestreal real de ese que esté en intervalos
la media menos el desvío a la media más el desvío. Y si yo hago este dibujito, ¿qué es lo que me está diciendo? Yo estoy, ¿sí? Hice un muestreo, ¿no? Entonces yo estoy diciendo X, ¿sí? El X, que puede ser la media, la proporción o desvío estándar, yo estoy estimando que tendría que estar en un intervalo. Si yo el intervalo digo, por acá tendría que estar la media, ¿sí? Y si yo digo, acá tengo un desvío, ¿sí? Yo acá lo que hice es decir, esto es la media del estimador, ¿sí? Yo voy a decir que si la media más un desvío y la media menos un desvío, o sea, yo acá tengo media del estimador más el desvío. Y acá tengo lo que estoy diciendo menos el desvío, ¿no? Menos 1 y más 1. ¿Qué probabilidad tengo acá? ¿Qué área tengo? ¿Cuál número les dije que se tiene que grabar si yo tengo entre menos 1 y 1? Lo retiro en el parcial. 68,27. 27. ¿Sí? Para eso sirve. Entonces yo puedo decir que la media, si yo puedo calcular este número y yo puedo calcular este número, voy a decir que este valor está entre este intervalo, ¿sí? Entre esto y esto. ¿Con qué confianza? Que sea así. Con una probabilidad del 68,27%. ¿Sí? ¿Se dan cuenta para qué servía el 68,27? Bien. Y si ustedes se acuerdan, esto era entre menos 1 y 1. Pero yo también podría decir 2 y menos 2. Y acá tenía un numerito que me decía que era el 95,45. Y si yo digo menos 3 y digo 3, entre menos 3 y 3 está el 99,73. Si ustedes van a la grafiquito ese que yo les pasé del Gauss, van a ver estos numeritos acá abajo. Quiere decir que fíjense que este de acá hasta acá dijimos que es el 68,27%. Y entre este y este, 95,45%. Y entre este y este está el 99,73%. Qué números difíciles. Porque yo no voy a ir a decirle a mi jefe, mirá, yo creo que el promedio de peso de las pastillas de calamar está con un 68,27% de confianza. ¿Qué es el 68,27%? ¿Por qué no me decís 60 o me decís 70 o me decís 75% de confianza? ¿O por qué no me decís el 80? Y si ustedes van viendo, yo el 80 lo puedo ubicar entre acá y acá. Y si yo digo con un 99, y bueno, puedo estar de acá a acá. ¿Sí? Bien.
Estos numeritos que yo fui poniendo acá, los vamos a empezar a llamar Z de la confianza. Es el valor de Z que me representa estas probabilidades. ¿Sí? Los empezamos a llamar Z de la confianza. Y hay una tablita que yo puedo armarme, que es esta. Si yo hablo de qué nivel de confianza tengo, puedo decir, mira, el 68,27 es 1. Y el 95,45 es 2. Y el 99,73 es 3. Sí, y a tu jefe le vas a decir el 68,27 o le vas a decir y con un 80% de confianza, o con un 90% de confianza, o con un 95%, con números exactos. ¿Sí? Bien, lo que más se trabaja en la industria es 95% o en la industria farmacéutica 99%. Cuando ustedes veían el tema de las vacunas de COVID, ¿qué se hablaba? ¿Con qué confianza yo puedo decir que esto funciona? Con el 99% de las veces. No me decían el 68,27. Me decían con una confianza del 99%, quiere decir que entre esto y esto, toda la población que se muestreó se curaron el 99% de las veces. ¿Sí? Para elecciones. ¿Con qué confianza ustedes me dicen que va a ganar? ¿Sí? Entonces, tendrían que con eso decir qué promedio va a sacar o qué proporción va a sacar, diciendo que está entre tanto y tanto. ¿Sí? Bien. Y esto me sirve para calcular. Sí. Si yo estoy con medias, ¿sí? Yo voy a poder decir que la media más, ¿qué es lo que estábamos diciendo? Era el estimador más un desvío y el estimador menos un desvío. Si yo estoy calculando medias, estoy diciendo la media más menos ese valor que yo le estoy poniendo acá, esta distancia que yo pongo acá. Esto de acá no es más que para el cálculo de las medias, cómo se calcula el desvío estándar. ¿Sí? Clase pasada lo vimos. Habíamos dicho que para medias era el desvío del muestreal sobre la raíz de n. Si van a la clase pasada, está eso. Con otro detalle, ¿para qué? Si yo estaba haciendo un muestreo de una población infinita o finita y suficientemente grande. ¿Se acuerdan? Que en esta yo no le aplicaba el corrector. Si es finita, tengo que tener en cuenta el corrector. ¿Sí? Ahí empieza a aparecer el corrector. Bien. Para medias. Para proporciones, si ustedes se acuerdan, el desvío se calculaba en P por Q sobre N. P, probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso, sobre el tamaño de la muestra. Infinitas o finitas suficientemente grandes.
y en esta aparece el corrector. ¿Sí? Bien, y para desvío también existe, que es el desvío más menos el Z de la confianza, desvío muestreal sobre raíz de 2 por n. Bajo esta condición. ¿Sí? El tamaño de la muestra, esto es n chico, ¿sí? Es n de la chiquita, el tamaño de la muestra tiene que ser más grande que 30. Si pasa eso, yo puedo considerar que es aproximadamente normal y puedo aplicar esta fórmula. ¿Sí? Bien. Ustedes se creen que esto está todo listo. No, el profe siempre lo puede complicar. ¿Sí? Y lo vamos a tratar de... Porque, bueno, profe, una cosa que siempre pasa. ¿Cómo defino yo cuál es el tamaño de la muestra que tengo que hacer? Y ahí está todo el kit. Está toda la cuestión de estadística. Cuando ustedes trabajen en estadística, lo que más le va a pasar es decirle a su jefe: tengo que muestrear qué cantidad de elementos. Bien, vamos a ver cómo se calcula. Ahí vamos a ver de dónde salen las fórmulas para obtener el tamaño de la muestra, que salen de esa formulita que vimos antes. Se me fue el profesor de matemáticas. Es todo despeje lo que vamos a ver. En esas formulitas vieron que estaba n, que era el tamaño de la muestra. Sí. Y si yo puedo despejar ese n, voy a tener cuál es el tamaño de la muestra, teniendo los otros parámetros que están en la fórmula. Bien, pero vamos a ver esto. Yo, para poder calcular el Z de la confianza, que me va a decir dónde está, voy a hacer el X, o sea, el valor que yo tengo, ¿sí?, menos la media real, dividido el desvío, me da el Z. ¿Se acuerdan que esto lo calculábamos? Cuando yo les preguntaba cuál es el valor de Z teniendo tal probabilidad. ¿Sí? Calculábamos el Z. Lo que hacíamos era X menos mu sobre el desvío. Bien. Esto mismo se aplica para medias y para proporciones. Lo que hay que acordarse es cuánto vale este desvío si yo calculo medias, o cuánto vale ese desvío si yo calculo proporciones. Si yo voy a calcular medias, esto vale el desvío muestreal sobre la raíz de n. Quiere decir que esto lo reemplazo acá. Si yo estoy calculando proporciones, el desvío es la raíz de P por Q sobre N. Quiere decir que esto lo reemplazo acá, si estoy con proporciones, para saber cuánto vale este Z. ¿Sí? Muy bien. Para poblaciones infinitas o finitas suficientemente grandes. ¿Se acuerdan el suficientemente grandes? N, la población, sea más grande que 8 por el tamaño de la muestra. Si no se cumple esto, tengo que meterle el corrector. ¿Sí? Entra en juego el corrector cuando es finita, pero no cumple el que sea suficientemente grande. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bien. Otro concepto. Puede ser que me diga mi jefe: hacemos un muestreo,
Pero la diferencia entre que lo que vos obtengas del promedio con lo real no tendría que tener una diferencia mayor de 2 años. ¿Sí? Si yo hago el muestreo con ustedes de edades, ¿sí? Por ahí me dice Isabel, el resultado que obtengas con los alumnos que están hoy no tendría que tener una diferencia mayor de 3 años con respecto a todos los anotados en la currícula. Es una exigencia. Entonces, ¿eso qué es? Entre el valor que yo obtenga y la media real, no tiene que haber una diferencia. Esta D es entre esto y esto. Otra condición que me pueden poner para que yo haga el muestreo. ¿Sí? Bien. Y si yo tengo este valor, y lo puedo imponer. ¿Sí? Porque yo digo con el 95%, ¿cuánto era? 1,96. ¿Cuál es el que me falta? N. Profesor de matemáticas, ¿cómo se despejaba? Hago un despeje. Entonces, si yo para media quiero calcular el tamaño de la muestra y tengo esto, despejo y me dice, tenés que hacer una muestra de tantos elementos para poblaciones infinitas, porque no tiene corrector. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Van sumando? Esta es la más importante. Esta es la que después cuando digo, ay, el profesor dijo, ¿cómo era que se hacía esto? Bien, ahí está lo que estamos explicando. Para proporciones pasa lo mismo. Por ahí me dicen, bien, fíjate qué proporción de langostinos en una caja tienen melanosis. ¿Sí? Entonces es una enfermedad que tienen los langostinos, chica, negras, y señores con esas cosas. Se usa para control de calidad. Entonces, yo voy a decir, bien, hice un muestreo y obtuve que de las cajas, el 20% del producto tiene melanosis. Bien, pero capaz que si yo hago de toda la población, me dice que la cantidad de melanosis sea el 18 o sea el 22. Entonces yo puedo tener una diferencia en esas proporciones. Esa diferencia puede ser impuesta. ¿Sí? Puede ser que mi gerente me diga, no quiero que el resultado que vos obtengas del muestreo sea más grande que tanto. Entonces, yo puedo meter ese valor como referencia. ¿Sí? Y si yo tengo esto, tengo el centro de la confianza, tengo P y Q, ya vamos a ver cómo lo trabajamos, cuál es el que me falta, tamaño de la muestra. Puedo despejar tamaño de la muestra. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo de una fórmula voy armando para ahora ver de dónde sale cada una de las fórmulas? ¿Sí? Bien. Vamos a tamaño de la muestra. Primera, quiero estimar una media, ¿sí? Ahora fíjense que va a haber para cada una. Media, proporciones y desvíos. Media, infinita o finita. Proporciones, infinita o finita y desvíos. Si yo tengo que estimar la media de una población que es infinita, ¿qué significa infinita? Yo estoy haciendo arandelas,
yo estoy haciendo sogas, que va a ser el ejemplo ahora, y yo vengo haciendo sogas, ¿sí? Y mi máquina viene haciendo sogas. O sea, siempre voy a tratar de seguir haciendo sogas de infinito. ¿Cuántas sogas vas a hacer? No, todo lo que pueda, todo lo que pueda vender. Ojalá que infinitas, ¿sí? Entonces la considero que mi máquina produce eso en forma infinita, ¿sí? Es producción continua, ¿sí? Yo tengo continuamente pasando, y entonces voy a agarrar una muestreo, otro muestreo, ¿sí? Bien, o de todo eso que hice, saco una, saco otra, como yo quiera hacer el muestreo. Bien, supongamos, se desea estimar mediante una muestra la resistencia media de las cuerdas producidas por una empresa. O sea que yo quiero saber cuánto aguanta una soga. Entonces, yo lo que voy a hacer es un muestreo, no voy a romper todas las sogas. Rompí toda la producción. La única forma de hacer un muestreo para saber cuánto aguanta es rompiendo, colgándole peso hasta que se corta. Esa aguanta tanto. Traete otra, le cargo peso, se corta. Le tomo a cuánto se rompió y ahí voy a ir sacando cuál es la resistencia media. Si yo quiero saber, vieron que las lamparitas dicen esta lámpara de bajo consumo, esta de LED dura tanto. ¿Qué hacen? Ponen todas las lamparitas, una cantidad, un tamaño de la muestra, las prenden toda la vez, toman tiempo, dejarlas prendidas hasta que se quemen. Se quemó esta, ¿a cuánto? A tantas horas. Esta a tantas horas, esta a tantas horas, esta a tantas horas. Acá se quemaron dos, estas dos a tal hora. Acá se quemaron más, hasta la última que se quemó. Hago el promedio y ahí tengo la media de las muestras de cuánto duran esas lamparitas. ¿Sí? Hay que romperlas. ¿Sí? Entiendan que un muestreo implica muchas veces romper lo que yo tengo de muestra. Por eso es tan importante saber los costos y cuánto me va a costar hacer un muestreo. Porque tengo que romper. Bien, ¿de qué tamaño deberá ser la muestra para que la estimación no difiera, que dijimos diferencia? Que la diferencia con la verdadera media no sea más de 8 kilos. Con una confianza, ¿sí? O sea, yo voy a estimar un intervalo de confianza del 95%, se sabe por experiencia que el desvío estándar es de 40. ¿Sí? Ya vengo sabiendo que el desvío me daba 40. ¿Sí? Una referencia que yo ya tengo. Quiere decir que los parámetros que yo voy a tener son diferencia, que me imponen, la diferencia no sea mayor de 8 kilos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Lo que yo saque en promedio con mi muestreo con respecto al promedio de la población real, ¿sí? No sea más de 8 kilos. Probabilidad o confianza. En esto habíamos dicho que si acá yo tenía 95-45, es un poquito menos. ¿Sí? Es 1,96. Este número, en la tablita esa que yo les mostré, que era verde y amarilla, si miran el 95%, está que el Z de la confianza es 1,96. Z de la confianza, más o menos 1,96. Ahí tenemos algo. ¿Están soñando ya con eso? Todavía no. Bueno, a ver, que ahora van a empezar. Quiere decir que si yo me acuerdo el Z de la confianza para medias infinitas, ¿sí? En una población infinita, yo lo calculaba la media muestreal menos la media real
sobre el desvío sobre la raíz de n. ¿Sí? Esto, ¿se acuerdan que yo les dije? Que era para medias, reemplácenlo acá abajo. ¿Sí? El desvío se calculaba de esta forma. Esto solo afecta al desvío este. ¿Sí? Está expresado así, pero solo afecta a él. Bien. Esto de acá que dijimos es la diferencia. Entonces, x menos mu es d. Claudio, entonces quiere decir que si yo tengo este valor, tengo ese valor, tengo el desvío 40, ¿cuál me falta? Profesor de matemática, ¿qué hacemos? ¿Despejamos? Entonces despejamos y me dice que n es igual al z de la confianza por el desvío sobre la diferencia elevado al cuadrado. ¿Sí? Quiere decir que tengo, bueno, acá está el cálculo, son 96 y algo. Yo tengo que agarrar 96 elementos y hacer el muestreo. ¿Cómo hago el muestreo? Como lo vimos en las diapositivas anteriores. ¿Sí? Esto me dice qué cantidad. ¿Se acuerdan que yo le había dicho? Vamos a ver cómo calculo esa cantidad de elementos. Esto me dice qué cantidad, qué tamaño de la muestra tengo que yo muestrear. El muestreo lo hago como yo quiero. Si lo tengo que hacer manual, tabla de números aleatorios. Si yo lo tengo que hacer, tengo una computadora, puedo hacerlo con Excel con el aleatorio. ¿Sí? Vamos. Infinita. ¿Qué puede pasar? Finita. Si yo tengo que tener finita, por ejemplo, de un lote tengo nada más que 1000 elementos. Mi población son 1000. ¿Sí? 1000 tubos fluorescentes. Tengo que romper tubos. Así que los cálculos que hagan tienen costo. ¿Sí? No se equivoquen. Se desea extraer una muestra para estimar la duración media de los mismos. Se sabe que el desvío estándar es 80 horas, ¿sí? Para lo que yo ya lo sabía. El error máximo admitido, ¿qué es? Diferencia. La D. 10 horas y la confianza pedida, 99%. 99,73, voy a andar cerca del 3. ¿Sí? El Z de la confianza va a ser más, menos, casi 3. Quiere decir que si miran la tablita donde estaba el nivel de la confianza con Z de la confianza, ustedes van a obtener que para el 99% el Z de la confianza es 2,58. ¿Sí? Bien, de vuelta, D lo tengo acá. Ahí tienen de vuelta con la que tienen que soñar. Y además de ser esto igual a lo que habíamos visto antes, como yo tengo una población finita, tengo que meter el corrector. Entonces, fíjense, yo paso acá, ¿esto qué es? D, diferencia, son las 10 horas, tengo desvío, 80 horas, tengo cuál es N grande, que es 1000 tubos, y lo único que me falta, N. A despejarse a dicho. Que se pone más difícil. Bien. Lo importante es que copiense la fórmula. ¿Sí? Esta es la fórmula. ¿Sí? Ahí está despejado. Van a tener que el tamaño de la muestra es igual a la población sobre 1 más la población por la diferencia sobre el Z de la confianza por el desvío, todo eso elevado al cuadrado.
en estas, no se equivoque cómo aplicar la fórmula. Porque si no, el profesor de matemática los va a retar. ¿Sí? Porque esto implica que está todo en el denominador. ¿Sí? Bien. Vamos para adelante. Esta la voy a matar. Bien. Proporciones. ¿Se acuerdan que era otra de las cosas que nosotros podíamos estimar? Dijimos que podía ser media, proporciones y desvíos de estándar. Si estoy con proporción, supongamos, se desea estimar la proporción de unidades defectuosas, ¿sí? Lo que hablábamos de melanosis, hoy, enfermedades, o cosas que están rotas, cosas que estén quemadas, cosas que no cumplen esa función. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos en la caja, que poníamos las lamparitas, lámpara sana y lámpara, de acuerdo a como yo quiera, puedo decir que las defectuosas, si yo saco una y es defectuosa, puedo decir que es mi éxito. O puedo decir que si yo saco una y está sana, ese es mi éxito. Entonces lo otro es fracaso. ¿Sí? Uno es P y el otro es Q. O sea, la proporción va a estar dada o por sanas o por defectuosas. Si yo tengo que en una caja y yo quiero saber qué cantidad de pelotitas son blancas, y tengo blancas, rojas, negras, mi éxito van a ser las blancas. Y todas las otras van a ser fracaso, Q. ¿Sí? Acuérdense de ese detalle. Bien, que tiene un lote por medio de una muestra. ¿Cuántas unidades se deben extraer para que con una confianza del 95%, ¿sí? Vamos a buscar después el Z de la confianza, de vuelta, la estima no diferencia, el D, del verdadero valor en más del 2%. ¿Sí? Fíjense que yo acá hablo de 2% y estoy hablando de proporciones. ¿Sí? Si en una media yo les digo, la media es de 100 y no quiero que haya una diferencia mayor del 10%, ¿cuánto le estoy diciendo? 10. Si yo digo que la edad de ustedes es de 25 años, ¿sí? por lo que yo sé andan 25 años, y no quiero que la diferencia sea más del 10%, ¿de cuánto le estoy hablando? ¿Cuántos años le estoy hablando? 2 años y medio, ¿sí? Porque ahí en media, la unidad que yo estoy hablando la multiplico por ese porcentaje. ¿Sí? Esa es una trampita que le encanta al profesor meter en el trabajo final. Porque ustedes van a meter el 10 como valor de D, y no es D. Ese, recién ustedes me dijeron, era el 2,5. ¿Sí? Porque son 25 por el 10%, me da el 2,5. Cuando trabajan con medias, ustedes tienen un valor. Si yo le digo un porcentaje, es el porcentaje de ese valor el que van a meter de D. ¿Sí? Si estamos con medias. Si estamos con proporciones, sí, este porcentaje justamente es referido a proporciones. ¿Sí? ¿Estamos? Trampita. Acuérdense. Bien, quiere decir que tenemos que entre la proporción muestreal y la proporción que tiene eso que yo estoy calculando, no tiene que ser más del 2%. ¿Sí?
que lo puedo expresar en decimales o lo puedo expresar en porcentaje. ¿Sí? Para los cálculos lo expresamos en decimales. ¿Sí? Bien. Confianza 95%. Quiere decir que si yo me acuerdo dónde estaba el 95%, lo que abarca el 95%, es un poquito menos de 2, 1,96. Fíjense que son los números que más usamos, 95%, 80%, 99%, siempre caemos en eso. Es muy raro que yo les pida el 68,27, ¿sí? Porque no se usa. No se usa el 50%, no se usa el 70%, no se usa... Se puede llegar a usar el 75%, ¿sí? Pero siempre se trata de expresar esos valores. ¿Con qué confianza? ¿Un 80, un 90, un 95, un 99? Esos son los valores que más se usan. Bien, teniendo esto y acordándonos aquellas formulitas que vimos en proporciones, tenemos que el Z de la confianza lo calculamos entre la proporción muestreal menos la proporción que tendría que ser de la población sobre lo que yo reemplazaba para proporciones, cómo se calcula el desvío estándar. ¿Sí? Esto de acá abajo es desvío. Y esto de acá lo paso a D, porque lo tengo expresado acá. ¿Sí? Quiere decir que en esta, ¿qué es lo que me falta? N. ¿Las tengo? ¿Dónde? Está el... No está. No está. Ah, no, me confundí el otro. No está. No. P y Q no están. ¿Las ven en algún lado? No. No están. Bueno, entonces vamos a lo primero. Lo primero es lo primero. Sí. Despejemos N. Por lo menos ya sabemos buena fórmula. ¿Sí? Bien. Y se hace de esta forma. ¿Por qué? El P y el Q, si no los tengo, 50. los calculo con el 50%. ¿Por qué? Dijo la gallinita. Porque utilizando el P y el Q como 0,50 y 0,50, me va a dar el tamaño de la muestra más grande posible. ¿Sí? Cuando yo no tengo otro muestreo de referencia, ¿sí? Yo nunca hice muestreo, sonaste. El primero que hagas, vas a tener que hacer muchos. ¿Sí? Ahora, si yo el año pasado hice muestreo, yo ya tengo un valor de referencia. Y entonces puedo partir de ese. ¿Sí? Si yo no tengo valores de referencia, uso el 50%. ¿Sí? Corolario, es así. Dogma de fe. Esto me va a dar el valor más grande. ¿Cuánto hay que mostrar? Ustedes muestran el número que dice acá. 2.401. O sea, ¿Saben la cantidad de tiempo que van a estar en la fábrica haciendo muestreo? ¿Cuánta gente van a necesitar para hacer ese muestreo? ¿Cuántas piezas en ese muestreo van a romper? 2.400. y para... Lo mejor que va a pasar es que los echen. ¿Sí? Y que pase el que sigue. Entonces el que pasa que sigue, que son ustedes, van a decir, sí, no hay nada de referencia. Yo en un paper, en
encontré que la cantidad de melanosis que normalmente es aceptable o puede ser es del 10%. ¡Ah! Entonces, quiere decir que vos ya tenés un valor de referencia. ¿Sí? No salís de nada. O, mirá, al que lo echaron antes, una vez hizo muestreo y le había dado el 10%. ¿Sí? Entonces lo voy a usar. Cuando yo lo use, si pongo defectuosa Q 10% por P 90%, fíjense que son P y Q, ya no son 2.400, son 854. 60. ¡Wow! Capaz que no me echan. Voy al gerente y le digo, jefe, tenemos que romper 854. ¿Qué? Pasar por recursos humanos. Lo menos que te van a hacer. ¿Sí? Y ojalá que te paguen. Por descriteriar. Entonces, no, estás loco. ¿Cómo vas a hacer 800? ¿Cuánto tiempo te va a llevar? Y no, en 3 semanas se lo termino. No, loco. No te van a dejar. Entonces, y bueno, dígame usted cuánto quiere. Entonces, no, hagamos una cosa, podés hacer 500. ¿Sí? Entonces, ahí está algo que vos podés decir, bien, si yo hago eso, me va a decir mi jefe, solo podés hacer un muestreo de 500. ¿Eso qué implica? O cambiar la confianza, calcular la nueva confianza, o reducís la diferencia, cambiás la diferencia. Si vos querés saber con esa, acuérdense que yo me había impuesto que no podía ser más del 2%, ¿sí? El 0,02 habíamos dicho. Quiere decir que si yo en esto pongo acá 500, ¿sí? Despejo todo y esto lo dejo como incógnita, el D lo dejo como incógnita, puedo saber para 500 cuál es la diferencia que puede ser la que, bueno, lo hago con 500, pero la diferencia con la real puede ser de 4%. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, hay dos cosas que a mí me marcan. Una es confianza y la otra diferencia con respecto a lo real. ¿Sí? Esas son las dos cosas que yo puedo tocar para hacer variar la cantidad de muestras que voy a extraer, el tamaño de la muestra. O sea, se juega con esos dos valores. Vos podés jugar con eso. Vos podés decir, bien, bárbaro, entonces, en vez de hacer 95%, lo bajo al 80%. Entonces el número este es más chiquitito. Lo bajo al 1, ¿sí? Al 68,27. En vez de 1,96 es 1. Este número va a ser más bueno, hacer el cálculo y el tamaño de la muestra va a ser más chiquito. ¿Sí? Vos podés cambiar por error admitido o por confianza en lo que vos digas. ¿Sí? Acuérdense, esos son los dos valores que yo puedo tocar. ¿Sí? Bien. ¡Wow! Infinito. ¿Qué me falta? Finito. Supongamos que un lote tiene 1000 unidades. ¿Cuántas se deberían extraer? Bien. Lo mismo. ¿Y pasa la misma situación que en el otro? Tengo que agregar el corrector. Agregando el corrector, sí, tengo de vuelta lo mismo.
y tengo que despejar considerando que está presente el corrector que tiene en esa fórmula que yo agrego la población, la cantidad que son de la población, que son los mínimos. ¿Sí? Bien. Ven que la formulita es más grande. El profesor de matemáticas lo hizo. Yo la copié, porque no me la acuerdo. Esto hay que machetearlo. ¿Sí? Esta PowerPoint es el que más sirve. ¿Sí? Ténganlo a mano para el día de mañana, porque les van a caer. Vos hiciste la tecnicatura, lo tuviste a Claudio, decime qué tamaño de la muestra vamos a hacer. Usen las fórmulas directamente, ¿sí? Con las trampitas esas que yo les dije. Atento con esto, pueden tocar esto otro. ¿Sí? Bien. Considerando que yo ya tenía ese muestreo anterior, puse el 10%, el 90%, P y Q, hago el cálculo, 464. Mucho, poco, o te dejan. Si vos tenés que tocar esto, ¿qué tocábamos? Y es mucho. De la fórmula. De la diferencia o la confianza. ¿Sí? O agrando porque es denominador, o achico ¿sí? Y me va a dar otro valor. ¿Sí? Muy bien. ¿Se acuerdan que yo les dije que en distribuciones no era solo Gauss, que había otra? Bienvenidos a la realidad. ¿Sí? Hay otra que se puede usar y se usa con desvío estándar. ¿Sí? Que es chi cuadrado. ¿Sí? Chi. Se usa la chi. ¿Sí? Chi, ¿por qué? Porque es una letra griega. ¿Sí? Es como una X que se expresa y se dice que es chi. Y se la haga como chi cuadrado. Vas a ver por qué, pero es eso. Es la distribución chi cuadrada. Bien. Si yo me meto a querer estimar, ¿sí?, desvíos, ¿qué está pasando? Vale, no lo vamos a usar, pero para que entiendan esto. Yo en desvíos, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era? Yo estimaba una media y estimaba una franja arriba y abajo de esa media. ¿Sí? Dijimos que la mejor distribución que íbamos a considerar era la que tenía esta franja más chiquita. ¿Sí? O sea que normalmente donde vamos a tener mayor concentración de valores de desvíos son en valores chiquitos. ¿Sí? Porque voy a tratar siempre de que haya la menor desviación, la menor variación. ¿Sí? Normalmente yo quiero decir esta lamparita dura 800 horas. ¿Sí? Entonces voy a tratar de que ande todos 800. ¿Sí? La voy a tratar de hacer todas iguales para que sea de 800. No voy a tratar de que sea una de 1200 y otra de 500, porque ahí no me van a tener confianza. Volvemos a la confianza. ¿Sí? Yo estoy haciendo un producto de la calidad, se mide con confianza. ¿Sí? Entonces yo voy a estar haciendo un producto
que voy a tratar de que siempre sea igual. Eso es lo que yo tengo que tratar de hacer. Entonces, voy a tratar que estas franjas sean las más chiquitas. O sea que la mayor cantidad de muestreo que haga, todas las distribuciones van a tener mucha concentración cerca del cero. ¿Sí? O sea, el desvío promedio de las distintas muestras va a estar más cerca del cero que al lado del cero. ¿Sí? Quiere decir que si yo hago un gráfico de doble entrada, donde acá yo pongo desvío y acá pongo valores, ¿sí? Voy a tener la mayor cantidad de observaciones cerca del cero y la menor por allá. Esta es la gráfica de chi cuadrado, ¿sí? No es simétrica porque voy a tener la mayor cantidad de observaciones cerca del cero y la menor cantidad lejos del cero. ¿Sí? Concepto básico para entender cómo es el dibujito de la chi cuadrada. Pero, si ustedes ven, cuando yo el tamaño de la muestra es chico, ¿sí? Tiene unas formas raras, pero a medida que el tamaño de la muestra lo voy haciendo más grande, esto se va a ir haciendo hasta que, si mi tamaño de la muestra supera las 100, pasa a ser Gauss. ¿Sí? ¿De la chi pasa a Gauss? Vos en el gráfico te queda una curva de Gauss, que es simétrica, saliendo de 0 a infinito. Pero la gráfica vas a tener la mayor cantidad de observaciones, la moda, donde está el promedio de las observaciones, y vas a tener la mediana ubicada en ese lugar. ¿Sí? Si superas los 100. Si no superas los 100, no. Tenés que meterte en la tabla o en Excel, pedir cuál es el valor de chi. ¿Sí? Acá se representan los chi y acá se representan los desvíos. ¿Sí? Que vos tenés dos opciones. A grande error. ¿Sí? Si lo agarran, y si no, suerte. Pero bueno, estimar el desvío con población infinita. El desvío de las observaciones es igual al desvío estándar sobre el tamaño de la muestra. Quiere decir que si yo quiero despejar el tamaño de la muestra, esto lo mando para acá y esto lo mando para acá. Desvío de la población sobre el desvío de la muestra. ¿Sí? Eso tiene una distribución chi cuadrado. ¿Sí? Quiere decir que para obtener este valor de acá van a tener que meterse en la tabla de chi cuadrado, que ya lo vamos a aprender a usar. ¿Sí? Lo van a tener que usar. Y si ustedes ven cómo es rara. Primero una cosa así, después es muy parada, después cada vez más, hasta que en un momento pasa a ser una campanita. ¿Cuándo pasa a ser una campanita? Cuando el tamaño de la muestra es 100 o más de 100. O sea que, si ustedes van a hacer un muestreo para saber los desvíos,
traten de que el tamaño de la muestra sea más de 100. Entonces usan Gauss. ¿Sí? Entonces, si el N es más de 100 o el error máximo admitido es más del 26%, de 0,26, del 26%, chi cuadrado tiende a normal y puede usar esta formulita que está acá, ¿sí? Directamente. Entonces, si yo puedo romper más de 100, ¿y qué pasa si tengo solo 100 en población finita? ¿No puedo usar los 100? Tengo que hacer un tamaño de la muestra menor. Y ahí sí tengo que usar, ir a ver cuánto es el valor del chi cuadrado. Son para los valores menores. Para valores, si yo no puedo usar 100, Sí. ponele que yo te digo, bueno, la población son 99. Sí. ¿De cuánto vas a hacer el muestreo? No podés hacer de 100, no tenés. Vas a tener que hacerlo de menos. Y ahí sí hay que ir a chi. Chi cuadrado. ¿Sí? Bien. Acuérdense, este es el más importante. ¿Sí? Ahora hay que empezar a aplicar. Buen fin de semana. Sueñen con Gauss y si pueden, sueñen con chi, que les conviene también. Chi.